En esta clase empezaremos el estudio de los distintos segmentos tubulares. Esta clase en particular estudiaremos la función del túbulo proximal con respecto a los mecanismos de reabsorción de glucosas, proteínas y aminoácidos. Ahora, en particular en el túbulo proximal, acá observamos distintas microfotografías de este segmento tubular. Vemos que es un segmento que nace desde la cápsula de Bowman. ¿Ya? Acá vemos un glomérulo y aquí vemos un segmento del túbulo proximal. ¿Ya? En la figura del medio observamos el lumen del túbulo proximal que está recubierto por este ribete en cepillo que se observa en más detalle en la figura de la derecha. En general, la reabsorción de solutos en el túbulo proximal depende de la gradiente electroquímica de sodio y está determinada por la presencia de cotransportadores sodio-soluto, que pueden ser sodio glucosa, sodio aminoácido o sodio fosfato. Una vez que estos solutos son transportados al interior de la célula, pueden atravesar la membrana vasolateral a través de difusión facilitada mediada por transportadores en la membrana vasolateral. Esto le permite al túbulo proximal reabsorber con gran eficiencia solutos como la glucosa, aminoácidos, bicarbonatos, que son prácticamente completamente reabsorbidos en este segmento. Sin embargo, a pesar de que este segmento reabsorbe gran cantidad de sodio y de potasio, sus concentraciones en el túbulo no varían debido a que se reabsorben en forma isosmótica, es decir, junto con agua. Veamos en detalle el transporte de glucosa en el túbulo proximal. Si analizamos la cantidad de glucosa que se filtra en el túbulo proximal, en el riñón, vemos que la carga filtrada, que es la BFG por la concentración plasmática de glucosa, es proporcional a esta concentración plasmática de la glucosa. ¿Ya? En condiciones normales uno filtra 100 miligramos por minuto para hacer un total de 144 gramos por día. Ahora, en condiciones fisiológicas, en el túbulo proximal se reabsorbe completamente la glucosa. ¿Ya? Entonces, esta carga reabsorbida de glucosa depende de la actividad de transportadores de glucosa que están acoplados a sodio. Por sobre valores de 200 miligramos por decilitro de glucosa, se produce el transporte máximo de glucosa, es decir, la capacidad máxima de reabsorber. Una vez que se alcanza este valor, observamos que la glucosa empieza a ser excretada en la orina debido a la saturación de estos transportadores. Esta glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, comienza a aparecer cuando se alcanza el umbral renal, ¿no? Que es la capacidad máxima de reabsorber glucosa y que es el punto en que esta empieza a aparecer en la orina. ¿No? Por sobre este valor, la cantidad excretada de glucosa es proporcional a la concentración plasmática de glucosa. Finalmente, vemos acá una variable que es el splay, que es esta curvatura que presentan ambas curvas y que se debe a que el umbral renal de glucosa se alcanza antes del transporte máximo debido a la saturación de nefrones que poseen menor capacidad de transporte. El mecanismo molecular de la reabsorción de glucosa depende de estos transportadores de glucosa, que pueden ser el SGLT2, que está ubicado en el segmento contorneado del túbulo proximal, o el SGLT1, que está en el segmento recto. En el primer segmento se reabsorbe el 90% de la carga filtrada de glucosa, mientras que el remanente es reabsorbido en el segmento recto del túbulo proximal. Una vez que esta glucosa es transportada al interior de la célula, mediante estos transportadores acoplados a sodio, esta difunde a través de la membrana vasolateral por transportadores facilitados de la familia GLUT, como el GLUTOD y el GLUT1, mientras que el sodio es transportado por la bomba de sodio. La siguiente tabla muestra las características más importantes de ambos transportadores, mostrando sus diferencias tanto en localización en tejidos, en localización renal y las preferencias por sustrato, que es mucho más selectiva para la glucosa en el caso del SGLT2. Sin embargo, las estequiometrías son distintas para el ion sodio. El SGLT1 cotransporta 2 sodios por una molécula de glucosa. Este cotransportador tiene una alta afinidad por glucosa, pero una baja capacidad de transporte, es decir, hay menos SGLT1 comparado con SGLT2. Sin embargo, como cotransporta 2
iones sodio tienen una mayor capacidad de concentrar la glucosa en el citosol de estas células. Por último, vemos que mutaciones en estos transportadores pueden producir patologías como el síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa, que es una enfermedad digestiva que produce diarrea y puede llegar a ser letal, mientras que mutaciones en el SGLT2 producen el síndrome de glucosuria renal familiar, que es una enfermedad benigna y solamente produce glucosuria. Las proteínas que son filtradas en el glomérulo deben ser reabsorbidas, ya, dado que de lo contrario se perderían entre 50 y 60 gramos al día. Y en condiciones normales la excreción renal es cercana a cero. Estas proteínas son reabsorbidas mediante un mecanismo que involucra estas dos proteínas, cubilina y megalina, que son proteínas de alto peso molecular y que tienen la capacidad de unir selectivamente distintos tipos de proteínas, algunas de las cuales son comunes para ambas y otras que son específicas para cada uno de estos receptores de proteínas. Estas proteínas se encuentran en la membrana apical del túbulo proximal. Acá observamos la expresión de cada una de estas proteínas y vemos los segmentos tubulares que son túbulos proximales. El proceso de la reabsorción lo vemos en esta figura en el cual vemos que las proteínas filtradas se unen a cubilina y megalina. Una vez que estas proteínas se saturan, se produce una endocitosis generando una vesícula endocítica que además contiene una bomba de protones y un intercambiador cloruro-protón, lo cual permite la acidificación de esta vesícula. A medida que esta vesícula se acidifica, llega a un pH de 6,0, se produce la disociación de las proteínas que estaban unidas a cubilina y megalina. En este momento, estas membranas pueden reciclarse en endosomas de reciclaje, en los cuales se vuelven a la membrana apical tanto los transportadores como los megalina y cubilina. Mientras que las proteínas disociadas van a pasar en endosomas tardíos para luego ir a la vía de degradación lisosomal y ser reabsorbidas como aminoácidos. Si se inhibe la expresión de megalina y cubilina, por lo tanto observaremos presencia de proteínas en la orina de la misma forma que si inhibimos la expresión de la bomba de protones, ya que se inhibe el proceso de disociación de estas proteínas. Por otro lado, aminoácidos que filtran libremente a través de la barrera de filtración glomerular son completamente reabsorbidos en el túbulo proximal mediante el siguiente mecanismo, que depende de las características químicas de cada uno de estos aminoácidos. Aminoácidos de carga negativa son reabsorbidos mediante transportadores que están acoplados a cotransporte de sodio y protones, al igual que transportadores que transportan aminoácidos neutros. Por el contrario, aminoácidos de carga positiva son intercambiados por aminoácidos neutros que fueron previamente transportados al interior de la célula. Finalmente, algunos aminoácidos como prolina, glicina y alanina son cotransportados por cotransportadores protonaminoácidos. Una vez que estos aminoácidos ingresan a la célula, son transportados por difusión facilitada por transportadores específicos para cada uno de estos tipos de aminoácidos, desde el intracelular hacia el compartimento vasolateral. Finalmente, oligopéptidos que son filtrados en el fluido tubular pueden ser reabsorbidos mediante dos tipos de mecanismos. El primero de ellos involucra la degradación por hidrólisis mediada por peptidasas de estos oligopéptidos, que los convierten en di, tri o tetrapéptidos, que son cotransportados con protones por el cotransportador PEPT1. Una vez que ingresan a la célula, estos son degradados por peptidasa hasta convertirlos en aminoácidos libres que son transportados a través de la membrana vasolateral. Otra vía alternativa es que estos di, tri y tetrapéptidos sean completamente degradados a aminoácidos libres para ser reabsorbidos mediante los mecanismos que describimos anteriormente.